Bueno, buenas noches para todos, queridos estudiantes. Mi nombre es Oscar Santamaría. Yo los voy a estar acompañando en la asignatura de matemáticas. Eh, Prendí la cámara pues para que nos conozcamos. Eh, y ya vamos a dar inicio al tema. Son las 7:02. Ahorita pues lo voy a apagar para poder proyectar las diapositivas. Buenas noches para todos. Reitero el saludo, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Oscar Eduardo Santa María Jerez. Estaré acompañándolos en esta clase del módulo de matemáticas correspondiente al bachillerato por el Instituto CLEI. ¿Sí? Ya está compartiendo eh, módulo 2. Voy a minimizar esto un poco. A ver, juntar. Acá, listo. Igual se está proyectando, sí. Estás presentando bien. Em, la clase va a quedar grabada para que la puedan revisar. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante y muy útil, las fracciones y decimales. Quiero que iniciemos con tranquilidad. Sé que para muchas personas las matemáticas pueden generar miedo, preocupación o inseguridad, especialmente cuando se está retomando el estudio después de un tiempo. Pero en esta clase vamos a trabajar de una manera sencilla, con un lenguaje poco técnico, más familiar, más que usamos en el cotidiano, ¿verdad? Eh, Paso a paso, con operaciones sencillas, con ejemplos de la vida diaria. La idea no es complicarnos con ejercicios difíciles, la idea es comprender para qué sirven las fracciones y los decimales, dónde los vemos y cómo los usamos en situaciones comunes. Bueno, entonces vamos a dar inicio, este era el saludo, vamos a dar continuación a un segundo momento. Eh, pero antes de entrar en el tema, quiero que pensemos en algo. Aunque muchas veces creemos que no usamos las matemáticas, en realidad las usamos todo el día y en todos los contextos. Por ejemplo, cuando nos preguntan la hora, falta un cuarto para las 8. Un cuarto es un fraccionario, ¿verdad? O me demoré media hora, ¿sí? Entonces, esas partes, esas expresiones, pues ahí estamos incluyendo la matemática. Cuando compramos, por ejemplo, el arroz, decina, véndame media libra de arroz, ¿sí? Media libra o un medio es un fraccionario. Cuando tomamos medio vaso de agua, cuando obtenemos una nota, por ejemplo, me saqué 3,7, 3,7, entonces un decimal. Y ya vamos a ver más adelante la relación que existe entre fraccionario y decimal. ¿Sí? En realidad son entre tres cositas: porcentajes, fracciones y decimales. ¿Sí? Eh, entonces, este tema no es muy extraño, ya lo usamos en la vida diaria. Lo que vamos a hacer hoy es aprender a reconocerlo y escribirlo correctamente. Entonces, primero, como dice la diapositiva, las matemáticas se entienden, no se memorizan. Buenas noches. ¿Entró alguien? Sí. Lucía, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, buenas noches, bien, gracias. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Ok, ya hace nadita empezamos. Igual la clase está grabada desde un principio, ¿vale? Estamos hasta ahora empezando. Entonces, sí se ve también bien, ¿verdad, Lucía? ¿Ves bien lo que estoy proyectando, cierto? Sí, claro. Ok, perfecto. Eh, entonces, las matemáticas se entienden, no se memorizan. Hoy exploraremos fracciones decimales de forma práctica y cercana. Memorizamos fórmulas, entendemos cantidades reales, que aplicamos directamente en compras, en la medida del tiempo, por ejemplo, también. Herramientas esenciales para navegar la vida cotidiana. Bueno, usamos fracciones y decimales a cada momento, entonces ahí hay unas
secciones donde usamos fracciones, por ejemplo, el tiempo, media hora, un cuarto de hora, tres cuartos de hora. Alimentos, medio litro de leche, un cuarto de queso, una botella de 1.5 litros, ya es un decimal. En la parte académica o en la parte de finanzas, entonces tenemos decimales como una nota 4.5 o precios en centavos. Cuando usamos monedas, por ejemplo, los dólares, entonces hay cosas que valen centavos de dólar, ¿no? 50 centavos, 0.5 dólares. Descuento hasta mitad de precio, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar acá. Una fracción. Entonces vamos a mirar una pequeña definición. Una fracción representa la división de una unidad en partes exactamente iguales. Entonces yo tengo algo que es un todo. Al inicio de la clase yo les decía que hay tres cositas que son formas de expresar lo mismo. Fracción, decimal y porcentajes. Entonces, tener algo completo es el 100% o la unidad, ¿sí? Yo, pues estoy ubicado en Santander, nosotros nos gusta mucho la arepa, ¿verdad? Nosotros desayunamos con arepa, también la parte de Medellín. Entonces, aquí en mi familia se hace una arepa grande en un tiesto y se parte en cuartos, ¿cierto? Entonces, partir en cuartos es dividir en cuatro partes iguales. Se parte por la mitad y luego los otros dos pedazos se parten otra vez por la mitad. Quedan cuatro partes. Entonces se dice un cuarto, ¿sí? Más o menos sería lo que está en rojo, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver la matemática. Entonces, la arepa es la unidad completa. Un cuarto representaría un 25% si lo analizamos en porcentaje. Y en decimal, 0,25. ¿Sí? Entonces, ya vamos ahorita a ver la relación que existe entre los tres. Las fracciones están compuestas por dos numeritos. Uno que se escribe arriba y otro que se escribe abajo. El que se escribe arriba recibe el nombre de numerador. Entonces el numerador es lo que está arriba. Y es el número que yo tomo o que yo selecciono de, de todos en los que partí. El denominador nos dice en cuántas partes divido esa unidad, ¿sí? Entonces, volviendo un poquito a la imagen de atrás, si la unidad es esta arepa, el ejemplo del desayuno, un cuarto está coloreado en rojo, un trozo de cuatro partes iguales. ¿Mm? Entonces es una forma de representar fracciones, ¿sí? Voy ahorita a abrir bueno, vamos a mirar acá la siguiente diapositiva. Entonces, las partes de una fracción son numerador y denominador. Fracciones que usamos con frecuencia. En la lectura, por ejemplo, un medio, un cuarto, tres cuartos, ¿sí? ¿Cómo las usamos? Media hora, medio litro, sí, así. Un cuarto de libra de queso, ¿sí? Un cuarto vendría siendo una pesa, ¿no? Nosotros usamos casi un cuarto para peso porque nos llamamos espesa. Una pesa de queso es un cuarto, ¿sí? Ya que la libra son 500 gramos, ¿verdad? Entonces, si la divido a la mitad, me quedan 250 gramos. Y si divido nuevamente a la mitad, que sería un cuarto, entonces son 125 gramos. Eso es una pesa, ¿verdad? Nosotros pedimos una pesa de queso, pedimos una pesa de alberjas, pedimos una pesa de pastas. Las pastas las compramos por pesas. Listo. Entonces, eso es tres cuartos de hora, por ejemplo. Tres cuartos de hora, ¿cuánto equivaldría? Alguien que me ayude, los que están conectados. O si no, si lo están viendo en grabación, pues pausen un poquito, voy a dar un espacio y usted responda hacia usted mismo. ¿Cuántos son tres cuartos de hora? ¿Nos quieres ayudar, Luciana? Bueno, vamos a ver aquí. Este es un reloj, ¿verdad? Están las 12,
aquí está el número 3, aquí está el número 6 y aquí está el número 9, ¿verdad? Entonces, es como si fuera la arepa, ¿verdad? Bueno, creo que me pusieron un mensaje, voy a mirarlo rápidamente. Si me respondieron. 45 minutos, perfecto, Luciana, así es. Ya vamos a mirar por qué. Como el ejemplo de la arepa, un cuarto vendría siendo este tramo, 15 minutos. Si sumas otro cuarto, daría media hora. Y si sumas un tercer cuarto, porque son 3 cuartos, ¿sí? 3 cuartos viene de coger un cuarto, más un cuarto, más un cuarto. 3 veces, ¿verdad? Entonces se suman los numeradores. 1 más 1 más 1 da 3, 3 cuartos. Perfecto. Listo, entonces 45 minutos, eso serían 3 cuartos de hora. Las fracciones, voy a hacer esto un poquito más grande, este tablero, para que nos sirva. Tenemos que estar borrando tanto. Listo. Bueno, acá en la diapositiva tenemos eso y ya nos vamos a qué es más grande, pero antes de eso quisiera enseñarles los tipos de fracciones que existen, ¿sí? Para eso voy a apoyarme acá de un Word que les redacte. Tipos de fracciones, fracciones propias y fracciones impropias. Profe, ¿qué es? Entonces vamos a leer. En las fracciones propias, el numerador es menor que el denominador. ¿Qué era el numerador? El número de arriba, ¿verdad? Y el denominador, el número que estaba en la parte de abajo. Por lo que representa una cantidad menor que la unidad. Lo normal es que una fracción se llaman propias porque cuando buscamos fraccionar, pues los trozos que me quedan más pequeños de lo original, ¿sí? Entonces, yo pues siempre, pues, un ejemplo que me gusta usar, que es muy visual, ¿verdad? Para que se nos quede memorizado, es lo siguiente. Voy a encender un poquito la cámara para eh, que lo veamos. Listo. Tengo acá una hoja, ¿verdad? Entonces, esto es una unidad porque es una hoja. Yo la tomo y la divido. Vamos a suponer que por la mitad, ¿cierto? Entonces ahora tengo 2 pedazos. Pensaríamos que al tener 2, pues 2 es mayor que 1, ¿verdad? Pero en áreas, la hoja completa es mayor, es más grande, por decirlo de alguna forma. Tengo 2 trozos, pero más pequeños individualmente que a la hoja completa, ¿verdad? Entonces ahí tengo una mitad. Si yo tomo ahora esto, siendo esto la unidad, y lo parto, ¿cierto? Otra vez por la mitad, este trozo es cada uno de los 2 trozos es la mitad de este pedazo de hoja. Pero respecto a una hoja original, es la cuarta parte, porque mire que yo la puedo poner 4 veces. Yo la pongo acá arriba y me queda la mitad. Y ahora la desplazo para acá y la desplazo para acá. Entonces ahora tengo la hoja completa, ¿verdad? Entonces este tramo, estos pedacitos pequeños, es la cuarta parte de una hoja completa. Y este más grande es la mitad de una hoja, ¿sí? Y todo unido daba la unidad. Entonces, cuando nosotros escribimos fracciones, eh, las fracciones por lo general, por eso se llaman propias. Estamos buscando algo que sea más pequeño que lo que estoy dividiendo, ¿sí? Entonces, a eso llamamos fracciones propias. Fracciones impropias. Bueno, ¿cómo las reconocemos? Pues vamos a decir acá, el numerador es menor que el denominador, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. 2/5, ¿sí? 2/5. ¿Cómo representaríamos eso en una recta numérica, por ejemplo? Entonces acá tengo la recta, vamos a hacer un poquito más, vamos a la línea para que quede recto. Listo. Aquí tengo el 0, ¿m?
Y por acá tengo el número 1. ¿Cómo representamos 2/5? Entonces nos regresamos a la definición de fracción, a las partes. Denominador indica en cuántas partes iguales se dividió la unidad completa. Entonces volvamos al tablero. Acá tengo la unidad de 0 a 1, hay una unidad. ¿Cuál es el denominador? ¿El 2 o el 5? ¿A qué llamamos denominador? Al de abajo, ¿verdad? Entonces es el número 5. Entonces, por definición, el 5 es las partes iguales en las que divido la unidad. Entonces, aquí voy a empezar a dividir, pues ojalá una hoja cuadriculada para que ustedes lo puedan hacer en casa. 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, ahí tengo 5 partes. Mire, 1, 2, 3, 4 y 5 trozos. Listo. Digamos que iguales. El numerador es el número 2. Y en la definición que tenemos, que ya estudiamos, indica cuántas partes tomamos o seleccionamos del total, ¿sí? De lo que dividimos. Entonces, acá para nuestro ejemplo es 2. Entonces, ustedes toman acá y colorean 2 unidades, ¿sí? Acá quedaría 2/5, ¿sí? 2/5. Bueno, muy bien. Ahora vamos a mirar, acá volvamos al Word, las fracciones impropias. El numerador es mayor o igual que el denominador. Indica que una cantidad es igual o es mayor a la unidad. Esto se llaman impropias por lo que vimos ahorita el ejemplo de la hoja. Cuando yo divido algo, espero que las partes que me queden más pequeñas que lo que tenía originalmente. ¿Por qué hablo de divido algo? Porque puedes dividir un pan, puedes dividir una hoja para hacer 2 ejercicios, puedes dividir una herencia, se puede dividir cualquier cosa que usted tenga, ¿no? Una torta, un pastel, ¿sí? Una arepa, ¿verdad? Si tengo una arepa y hay 8 personas, pues me toca dividir en 8 partes iguales. Nos comeríamos cada uno un octavo para que las 8 personas pues coman un pedacito de arepa que sería un octavo, ¿no? Bueno, muy bien. Las pizzas, por ejemplo, se dividen en 16 trozos, ¿sí? Las pizzas que son grandes. Entonces sería un 16avo. Todos son fracciones propias. Las fracciones impropias, entonces el numerador es mayor o igual que el denominador, ¿sí? El ejemplo, 5/4. 5/4 sería una fracción impropia, ya que el 5 es el numerador y es mayor que el denominador, que es el número 4. Bueno, muy bien. Ahorita que pasemos a decimales, bueno, no expliquémoslo de una vez porque las fracciones impropias conllevan para poderlas representar, voy a escribirlo acá, para poder representar fracciones impropias, necesito hacer la división y formar el número mixto. Otro concepto nuevo, ¿no? Número mixto. Con el ejemplo de 5/4 vamos a explicar esa partecita, ¿vale? Entonces tengo 5/4, voy a tomar otra vez el rojo, 5/4. Profe, ¿cómo así que la división? Esto se puede representar como 5 dividido en 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces cabe 4 en 5? Cabe una vez. 1 por 4 da 4. Lo pongo aquí y hago la resta, ¿cierto? Si a 5 le resto 4, me queda 1. Entonces, 5/4 es lo mismo que tener una unidad, un entero, un cuarto. Esto que acabo de escribir en el tablero es un número mixto. Profe, ¿por qué se llama así? Porque esto es un entero, un número entero, y esto de acá es un fraccionario. Entonces el número mixto tiene una fracción
Tiene una fracción y tiene un entero. Profe, entonces, ¿cómo lo represento en la recta real, en la recta numérica? Vamos a hacer acá abajo una recta nueva. Ya tengo que ubicar, no me basta ubicar hasta el número 1, ¿sí? Porque se pasa del 1, es más que el 1, ¿no? Entonces es un entero, entonces debo ubicar hasta el número 2, ¿sí? La unidad completa se debe tomar, ¿sí? Porque 5 cuartos es mayor a 1, entonces toda esta parte se colorearía. Y ahora me toca entre 1 y 2, me toca mirar cuánto tomo, cuánto coloreo, ¿verdad? Y ahí nos vamos a la fracción, un cuarto. Entonces, de 1 a 2 voy a dividir en 4 trozos iguales. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. 1, 2, 3 y 4. Y de esos voy a colorear solo uno. Tomo uno de 4. Entonces, tomo la unidad y me paso hasta acá, hasta acá. Y ahí quedaría 5 cuartos. Y así se representa una fracción impropia. Se debe hacer la división para formar el número mixto. ¿Sí? Número mixto. Esto se llama número mixto. Bueno, muy bien. ¿Dudas o es claro lo que expliqué? Si tienen dudas, pues me las hacen. Me ponen ahí un mensajito y yo reviso rápidamente. Bueno. Vamos aquí a continuar. Entonces, ¿qué es más grande? Vamos a comparar fracciones. Para comparar fracciones, se usa un método llamado método de la mariposa, ¿sí? Ya vamos a tomar ese ejemplo para poder responder un cuarto o un medio. Bueno, ahí gráficamente pues nos damos cuenta que un medio es mayor que un cuarto, ¿verdad? Porque el área coloreada de rojo es más grande, lo podemos apreciar visualmente, ¿cierto? Pero hay fracciones donde pues no vamos a poder mirar ciertamente la representación, ¿no? Entonces, o hacer la representación, simplemente lo podemos hacer de forma analítica. Entonces vamos a comparar un primer ejemplo para revisar qué fracción es mayor. 7 sextos con 5 cuartos. Primera apreciación, ¿son fracciones propias o impropias? ¿Qué me pueden responder? Un minutico. 7 sextos. 7 es mayor que 6, ¿verdad? Y 7 es el numerador y 6 es el denominador. Entonces, esto es una fracción impropia. Lo mismo que 5 cuartos, ¿sí? Ambas son fracciones impropias. Bueno, ahora sí el método. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a multiplicar este 7 con este 4, ¿sí? En álgebra se dice la diagonal principal, esta multiplicación, ellos dos, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar esos dos números. 7 por 4 me da 28 y el resultado lo voy a poner debajo de la primera fracción, la que está a mano izquierda, ¿sí? Ahora voy a multiplicar los otros dos números, ¿sí? Sería 6 por 5, ¿sí? Esta multiplicación así. 6 por 5 es 30, ¿verdad? Y la pongo debajo de 5 cuartos. ¿Qué número es mayor? 28 o 30. El número mayor es 30, ¿verdad? Entonces el símbolo de mayor debe ir así. Recuerden que la apertura apunta al número mayor y el pico del símbolo de mayor o menor apunta al número menor, ¿verdad? Entonces 28 es menor que 30, por ende la fracción es así. 7 sextos es menor que 5 cuartos, ¿vale? Profe, ¿cómo podemos corroborar que sí es verdad eso? Pues haciendo la división. Entonces vamos a hacer acá la división en la calculadora. 7
dividido entre 6. Eso me da 1.16 en número decimal, ¿verdad? Que ahorita vamos a entrar a ver los decimales. Y 5 dividido en 4, 1.25. 1.25 es mayor que 1.16. Entonces, pues nos damos cuenta de que pues, es cierto lo que hicimos, ¿no? Vamos a hacer un segundo ejercicio un poquito más rápido. Por ejemplo, 2 séptimos. Vamos a compararlo con 4 quintos. Estas dos fracciones, queridos estudiantes, ¿son propias o impropias? Bueno, muy bien para los que respondieron, se respondieron a sí mismos, pues, cuando vean la grabación, propias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el numerador, miremos a la primera, el numerador es 2 y el denominador es 7. El denominador es mayor que el numerador. Entonces, eso lo hace que sea propia, una fracción propia. Y acá lo mismo, el 5 es mayor que el 4, entonces es una fracción propia. Bueno, ¿cómo era, profe? ¿Cómo era que hacíamos la multiplicación? 2 por 5, la diagonal principal, ¿sí? 2 por 5 da 10 y la escribimos debajo de la primera fracción, de la que está más a la izquierda. 7 por 4 es 28, esta multiplicación de acá. Entonces, 28. Y ahora me queda el número 28 y el número 10. ¿Quién es mayor? 28 es mayor que 10, entonces el símbolo va así. Muy bien. Entonces, pues ahí ya sabrán cómo identificar qué fraccionario es más grande. Sirve, el método de la mariposa sirve para fracciones propias y fracciones impropias. Para los dos está, sirve completamente. ¿Bien? Bueno, continuamos aquí a números decimales, a la definición de números decimales, ¿cierto? Los números decimales también, pues, son el resultado de hacer una división, de hacer la división de los fraccionarios. Por ejemplo, ahorita les abrí la calculadora y les puse la división de 5 cuartos y nos dio 1,25, ¿sí? Entonces, pues ahí nos damos cuenta que es el resultado de hacer la división, ¿verdad? Se comprende o está con las partes del número, pues es la parte entera, que es el número que está antes de la coma, ¿verdad? Y todo lo que está después de la coma se llaman decimales, ¿sí? En este caso, pues serían 2 partes enteras o 2 enteros y la mitad de una unidad, el 0,5. Acá nos dicen, nos dan ejemplos, 0,5, 1,5, 2,25, 4,5, ¿sí? Representa una cantidad que tiene una parte completa y una parte adicional o fraccionaria, ¿sí? Entonces, por eso todo se relaciona, ¿no? Decimales, fracciones e incluso números mixtos. Bueno, está muy bien. Este número decimal, por ejemplo, 2 quintos, vamos a 2,5, ¿cómo lo podríamos poner en número mixto? Entonces sería 2 enteros, como veríamos acá, y 0,5. Debo agregar el 0,5. Ese 0,5 en fraccionario sería un medio, ¿verdad? Entonces, 2 enteros, un medio. Este es el número mixto que representa este decimal, ¿sí? Y el fraccionario se saca muy sencillo, miren. La multiplicación del número entero por el denominador, o sea, 2 por 2 y se le suma el numerador, que es 1. Y eso se divide todo siempre en este número, en el denominador, el que tiene el denominador. Entonces es el número 2. 2 por 2, 4, más 1, 5, ¿cierto? 5 dividido entre 2. Es verdad, si pensamos en la mitad de 5, pues nos da 2.5. Entonces ahí está la representación de la misma cantidad en decimal, en número mixto y en fraccionario. Bien. Les decía que miramos la diapositiva que continúa. Bueno, son ejemplos de cómo usamos los decimales en la vida real. En la salud, por ejemplo,
en el peso, en la estatura, en la temperatura, en el comercio, pues en los valores que pagamos, ¿no? Muchas estrategias de marketing nos ponen, el precio es 9.999 por no poner un precio de 10.000, ¿no? Es una estrategia de marketing. La distancia, recorridos 2.5 metros. Los descuentos, 0,25. Eso sería un cuarto también, ¿no? En fracción. O el 25% de descuento, ¿sí? Capacidad, volumen 1.5 litros, la gasolina 4.2 galones, cuando tanqueamos nuestro vehículo, ¿verdad? No es exacto el número que le ponemos de gasolina, ¿no? Entonces va con decimales. 0.75 litros de aceite. Ahorita se me vino a la cabeza un ejemplo, algo para preguntarles con el tema de descuentos. Si una prenda cuesta 10.000 pesos, chicos, si una estudiantes, quiero estudiantes, si una prenda cuesta 10.000 pesos y hay un 0.25 de rebaja, ¿cierto? ¿Qué dinero pagaríamos? ¿Qué dinero pagaríamos? Vamos a ver. ¿Cómo lo podemos revisar? Entonces, lo que yo quiero dividir son, la unidad mía son 10.000 pesos. Y me dicen que el descuento es 0.25, ¿cierto? 0.25. 0.25 es un fraccionario que ya vimos. Sería un cuarto. Ahorita les voy a enseñar o vamos a aprender cómo pasar de decimales a fracciones, ¿sí? Por ahora, pues 25 es un cuarto, representa un cuarto, ¿verdad? Entonces, estos 10.000 pesos voy a dividirlo en 4 partes iguales. Entonces, ayúdenme. La mitad de 10.000 son 5.000. Entonces, acá estarán 5.000 pesos. Ahora, la mitad de 5.000, así como dividimos la hoja, ¿se acuerdan? Cogí la hoja y la dividí en la mitad, entonces tenía 2 mitades. Y ahora una mitad, o sea, un pedazo, lo dividí y me quedaron cuartos. Entonces, si a 5 lo divido a la mitad nuevamente, me da 2.500. ¿Sí? De 0 a 2.500, más 2.500 me da 5.000, más 2.500 me da 7.500. Entonces, ahí están las 4 partes iguales con sus valores en dinero, ¿verdad? Si me descuentan el 0.25 o yo coloreo, porque si lo tengo ya aquí en fraccionario, ¿verdad? Yo debo colorear uno de esos 4 pedazos que dividí, ¿verdad? Porque ese es el numerador, 1, ¿verdad? 1 es el numerador. Entonces, no lo voy a colorear al inicio, ¿sí? Lo voy a colorear de este último pedazo. Voy a tomar este para que me dé el valor que voy a pagar. Si yo tengo una prenda de 10.000 pesos y me descuentan el 25% o un cuarto, voy a terminar pagando 7.500 pesos, porque el 25% o un cuarto de 10.000 son 2.500 pesos. Pero como me los descuentan, pues yo no pago el valor total, sino pago 7.500. Bien, entonces ahí hay una forma de aplicar la matemática en la vida cotidiana. Vamos a ver, ya vamos a mitad de clase. Espero que estén entendiendo, ¿verdad? Si tienen dudas, por favor, me las hacen. Fracciones y decimales son 2 formas de decir lo mismo, lo que les decía y lo que les reiterando desde un principio, ¿verdad? Decimales, fracciones y porcentajes es lo mismo. Son formas de decir lo mismo. Números mixtos también incluso, ¿no? Cuando la fracción es, el número mixto solo aparece, muchachos, solo cuando la fracción es impropia. Cuando la fracción es propia no hay número mixto, porque todas las divisiones dan por debajo de la unidad. Entonces no hay un número entero, no hay números enteros. Todos son decimales, todos son, ¿sí? Por debajo de la unidad. Un medio equivale a 0.5, un cuarto equivale a 0.25, 3 cuartos equivale a 0.75. Ahí,
Cuando hicimos el ejemplo del reloj, cuando preguntaba 3/4 de hora, pues nos respondieron muy bien, 45 minutos. Sumar un cuarto, que son 15 minutos. 15 minutos 3 veces, pues da 45. Bueno, antes de llegar acá, hay un concepto que quisiera aprender, los decimales, que quisiera mostrarles. Los decimales también tienen tipos de decimales, ¿no? Tipos de decimales, decimales exactos. Los decimales exactos o finitos son aquellos cuya parte decimal tiene un número limitado de cifras, es decir, termina después de ciertos números de dígitos. Acá en la calculadora, ahorita que hicimos las divisiones, tuvimos dos resultados. Cuando dividimos 5 entre 4 nos dio 1,25. Obtuve un número finito, dos decimales. 1, que es el entero, coma, y 25 será la parte decimal, ¿sí? Pero cuando hicimos la división de 7 sobre 6, me dio 1,16666 y el 6 se repitió constantemente. Este último número que pasa a ser 7 es por una aproximación, porque ella no puede poner números infinitos, la calculadora, ¿verdad? Ella tiene un tope de cifras. Entonces, por eso pone un 7. Pero eso quiere decir 666 y ahí ese número no va a acabar. Va a ser infinito. ¿Sí? Entonces, este 5/4 es un ejemplo de la primer tipo de decimales que vimos. ¿Cómo se llaman? Decimales exactos. ¿Sí? Todos los que hemos visto aquí en la presentación también son decimales exactos. 0,5, 1,5, 2,25, 4,5. Todos son decimales exactos o finitos. Algo finito es algo que tiene fin. Viene de la palabra fin, finito, ¿verdad? Ahorita les voy a enseñar, bueno, de una vez, uno por uno les voy a ir enseñando cómo se puede pasar del decimal a fraccionario. Cuando el decimal es exacto, es muy sencillo. Bueno, vamos aquí al tablero. Por ejemplo, teníamos ahí en la diapositiva un decimal que era 2,25. Entonces, dos unidades enteras y un cuarto o 0,25, ¿verdad? Entonces, el número mixto es 2 enteros, un cuarto. Bueno, pero eso es una forma, pero a veces el decimal no es tan sencillo de ver. Entonces, la forma genérica de hacerlo es la siguiente. Escribimos el número sin la coma, o sea, me quedaría el número 225. Y lo vamos a dividir en múltiplos de 10. Profe, ¿cómo así múltiplos de 10? Los múltiplos de 10 son 10, 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente, ¿verdad? Así la cantidad de ceros, ¿verdad? ¿De qué va a depender cuántos ceros yo le ponga? Si lo divido entre 10, lo divido entre 100, lo divido entre 1000 o entre un número más grande. Va a depender de la cantidad de decimales. Entonces, pregunta, 0.25, ¿cuántos números decimales tiene? Ayúdame ahí, Luciana, en el chat, por favor. 0,25, ¿cuántos decimales tiene? Lucía, perdón, te estoy llamando Luciana, qué pena. Lucía, ayúdame. 0,25, ¿cuántos decimales? 2, ¿sí? 2, el 25 sería el de eso, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, como él tiene 2, iría dividido entre 100, ¿sí? 2,25 dividido entre 100. Así lo pueden dejar, ¿verdad? Ahí ya estoy cumpliendo. Normalmente, pues lo que hace uno es simplificarlo, pero ahí tocaría empezar a dividir arriba y abajo hasta llegar a un número más pequeño, ¿sí? El de ahorita, 0,25. Porque yo les decía que eso era un cuarto. Vamos a ver por qué. 25, el número sin la coma,
y lo divido entre otra vez 100. Profe, ¿por qué entre 100? Porque hay dos números que son decimales, el 2 y el 5, son dos. Entonces, sobre 100. Y aquí empiezo a dividir por 5. Entonces, si a 25 lo divido por 5 y a 100 lo divido por 5, ¿qué resultado me da? Entonces, 25 dividido entre 5 me da 5. Y si a 100 lo divido entre 5 me da 20. Acá puedo seguir dividiendo por 5. Eso se llama simplificar. Estamos simplificando el fraccionario. Si a 5 lo divido entre 5 me da el número 1. Y si a 20 lo divido entre 5 me da el número 4. Entonces, por eso 0,25 equivale en fracción a un cuarto. Profe, ¿puedo decir que un cuarto es lo mismo que 25 sobre 100? ¿Es verdad? 25 sobre 100. Normalmente la calculadora se los va a simplificar, una calculadora científica, o los van a entregar el decimal ya simplificado. Esa es la parte de los decimales exactos. Y existen otros decimales que se llaman decimales periódicos. ¿Por qué periódicos? Porque algo periódico en matemática es algo que se repite. Y de ahí se subdividen en dos partes, periódicos puros y periódicos mixtos. Los decimales periódicos son infinitos, tienen muchos números, o sea, nunca acaban, van a seguir y seguir y seguir, como el número que acabamos de ver ahorita. Ese tiene un periodo, ¿sí? Esta división, 7 sobre 6, 7 sextos. El 6 es el periodo, 1,1, hasta ahí. El 6 es el que se repite. Entonces, ese sería un ejemplo de decimal mixto, periódico mixto. El decimal periódico puro, el ejemplo que tenemos acá en nuestra definición es 2/3. Vamos a corroborar que sí sea 0,6666. Entonces, 2 dividido entre 3. Mírenlo acá, 0,666666. ¿Sí? Listo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos pasar un decimal periódico puro? ¿Sí? Tiene números infinitos. ¿Cómo lo podemos pasar a fracción? Ya no usamos múltiplos de 10. ¿Sí? Son ejemplos sencillos, igual no se afanen. Por ejemplo, 0,71 y se pone acá un gorrito que quiere decir que ese 71 es el que se repite constantemente. Vamos a escribir el número sin coma, sería el número 71. Le vamos a restar la parte entera, en este caso la parte entera es el número 0. En otro ejemplo que les voy a poner acá abajo, pues va a haber un número distinto a 0. Y lo vamos a dividir en, ya no usamos los 10, sino usamos el número 9. ¿Cuántas veces va a ir escrito el 9? La cantidad de números que se repitan del periodo. En este caso el 71 es el que se repite, o sea, son dos números. Dividiríamos entre 99. Profe, 71 menos 0, pues da 71, y a eso lo dividimos entre 99. Vamos a comprobar que este sí es el fraccionario que me da ese decimal. Entonces ahora, 71 dividido entre 99. Desen de cuenta aquí. 0,71, 71, 71. El número 71 es el que está repitiendo y va a ser infinito. No se fijen en estos últimos números, porque como les dije, la calculadora les va a aproximar al número siguiente porque no puede poner números infinitos. ¿Sí? Eso sería un periódico puro. ¿Sí? Y el número 71 es el número que se repite. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo. 2,74. Y el periodo, pues, es el 74. Es el que se va a ir repitiendo. Entonces, 274, escribo el número sin la coma, le resto la parte entera, que sería el número 2, ¿cierto? Dividido entre, ¿cuánto es el periodo? Son los dos números, porque 74 es el que se va a repetir constantemente. Entonces lo dividiría entre 99 nuevamente, ¿sí?
Si a 274 le resto 2, me daría 272. Eso va a estar dividido entre 99. Y ese es el fraccionario, 272 sobre 99. Vamos a corroborarlo acá. Mírenlo acá. 2,74, 74, 74. El número 74 es el que se repite constantemente. Porque ese es el periodo, ¿no? 74, 74, 74. Estos dos ejemplos son números decimales periódicos puros, pero también existen periódicos mixtos. Contiene una parte no periódica antes de que comience la repetición. Por ejemplo, el número 1.23, donde 23 se repite infinitamente. Vamos a ver, ahí también varía un poquito de cómo se hace la conversión de decimal a fracción. Igual pueden repetir este pedazo las veces que quieran porque va a estar grabado, ¿no? Vamos a mirar, por ejemplo, el número 3.254. Y siendo 54 el número que se repite. O sea, el 2 no se repite. El otro ejemplo que me servía era el de la división de 7 entre 6, porque ese número era 1.1666 y el 6 era el periodo. Entonces lo vamos a también hacer como segundo ejemplo. ¿Cómo hacemos acá? Entonces, es parecido. Escribimos el número sin decimal, completico. Entonces sería 3.254. Y le vamos a restar ya no la parte entera, porque la parte entera de este número es el número 3 solamente, sino vamos a restarle todos los números que no se repiten. En este caso sería el 32. Entonces le voy a restar 32. Y a eso lo divido entre ¿qué números se repiten? El 54, ¿verdad? Ese es el periodo, 54, 54, 54. Son dos números. Por ende voy a poner dos números 9. 9 y 9. Y hay un número decimal que no se está repitiendo y es el número 2. Es un solo numerito. Entonces ahí por él voy a agregar un 0. Si hubieran más números que no se repiten, que son decimales, pues pongo más ceros. En este caso solo hay un numerito y es el número 2. Entonces por eso solo pongo un cerito. Entonces haciendo la resta de esto, me da 3.222 dividido entre 990. Bien, vamos a poner esta división en la calculadora para darnos cuenta que nos da este decimal. Bien, 3.222 dividido entre 99, un cero. 3.2, 54, 54, 54, 54. 54 es el periodo. Me dio exactamente el decimal que tenía para convertir en número fraccionario. Entonces, de decimal pasé a fraccionario. Es un número periódico mixto. Decimal periódico mixto. Bueno, chicos. Vamos a continuar aquí en la presentación. Esos son los tipos de decimales que existen. Todos los que están acá serían exactos. Bien. Esta diapositiva pues ya la vimos. Los fraccionarios a decimal, ya vimos los tres tipos de decimales y cómo escribirlos de forma fraccionaria. Pongamos a prueba lo aprendido. Indica si cada ejemplo corresponde a una fracción o a un decimal. Media libra de arroz. Ayúdenme con el chat, Lucía. Media libra, ¿sería un fraccionario o es un número decimal? Media libra de arroz. Un medio y una libra. Fracción, ¿cierto? Una nota, 4,5, 4.5. Un decimal. Y sería finito, ¿no?
Sería un decimal exacto o finito. Tiene fin. Solo tiene un número decimal, el 5. Una botella de 1.5 litros. Nuevamente vemos la coma, pues entonces un decimal, ¿verdad? Un cuarto de hora, un fraccionario, mediodía de trabajo, la mitad, medio, un medio, pues una fracción. Conclusiones de la clase. Las fracciones y decimales representan una parte de un todo, ¿sí? De una unidad completa. Son dos formas de expresar la misma cantidad. También, pues es lo mismo con porcentajes, ¿cierto? Yo puedo decir la mitad o puedo decir el 50%, ¿sí? El 50%. Son herramientas esenciales para la vida y el trabajo. Ya nos dimos cuenta cómo los usamos, ¿no? Entonces aquí antes de concluir, pues vamos a hacer un repaso general de la clase. Vimos fracciones, ¿cierto? Vimos que la fracción es la división de una totalidad, de algo completo que yo quiero dividirlo. Vimos que se clasifican en fracciones propias e impropias y para eso tengo que revisar los dos numeritos que la forman, ¿cierto? El numerador, el número que está arriba, ¿sí? De arriba en la parte antes de la línea, y el denominador, el que está abajo, ¿cierto? Este sería el numerador y este sería el denominador, ¿cierto? Esta sería una fracción impropia, ¿cierto? Porque el numerador es mayor que el denominador. Y eso se da cuenta uno en el decimal porque dan partes enteras, tres unidades completas. Mientras que la fracción propia no puede pasar de la unidad. Tiene que ser 0, algo, porque no puede pasar de 1, ¿sí? Por ejemplo, acá 0,71. Eso es una fracción propia. El 99, que es el denominador, es mayor que el numerador. ¿Listo? Bueno, muy bien. Los decimales, entonces, por otra parte, pues es una forma de expresar lo mismo que las fracciones y tienen comas, ¿no? Entonces, una parte entera que está antes de la coma y lo que está después de la coma se llaman decimales. Puede haber 1, puede haber 2, 3, pueden haber números infinitos. Hay tipos de decimales exactos o finitos, que tienen fin, que son números contados, y hay decimales periódicos, que tienen números que se repiten infinitamente. De esa parte de decimales periódicos existen decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. Y pues ya pueden revisar cómo los convertimos. Bueno, muy bien. Para cerrar la clase, quiero que se lleven una idea clara. Las fracciones y los decimales no son solo tema de matemáticas, son herramientas que usamos para entender mejor las cantidades en nuestra vida diaria. Cuando hablamos la mitad, un cuarto, tres cuartos, litro y medio, mediodía, media hora o una nota, 3.5, 3.8, estamos usando matemáticas, aunque hasta el momento no lo tengamos claro. Después de esta clase ya lo tenemos súper claro. Lo importante no es aprender todo de memoria en una sola clase. Lo importante es ir entendiendo poco a poco, con ejemplos sencillos y con la práctica. En matemáticas es fundamental la práctica, ¿sí? Y siempre la matemática tiene algo interesante, que siempre se resuelve de la misma manera. Si usted aprende cómo resolver un problema, así se hacen todos, del mismo estilo, ¿no? Entonces, le cambias números y lo vuelves a hacer. Y afianzas el método, ¿no? Cómo manejar. Manejar se vuelve uno un experto manejando, pues practicando, ¿cierto? Eh, Les quería mostrar también, pues, que en la plataforma, ¿verdad? En la plataforma tenemos informes académico, cursos virtuales. En la plataforma tienen material de apoyo que pueden ir a revisar.
¿sí? Video de apoyo clase 1, video de apoyo clase aquí, pues también, material de clase. Revisen esta parte, toda esta parte. Ahí van a encontrar, van a reforzar todo lo que hablamos hoy, lo que estudiamos hoy, ¿sí? Nos quedan 3 minuticos, lo dejo para que si tienen dudas me las hagan saber por el chat. Entonces me voy a la sala para que podamos hablar. Gracias, profe, tiene toda la razón, hace parte de nuestra diaria. Gracias, Lucía, por tu participación, a los muchachos que no se pudieron conectar, pero que van a ver la clase grabada, pues bienvenidos. Cualquier duda me pueden escribir, yo estoy atento. Eh, Podemos resolver dudas de este tema en la próxima clase, los primeros momenticos. Si tienen 5 minuticos, se les puede dar el espacio, claro que sí. Espero que haya sido de su agrado, que hayan entendido. Espero haberme expresado bien. Y, y nada, buena noche. Gracias. Con todo gusto, Lucía.